empezó, ya empezó. Buenas tardes, hermanos, amigos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Pues estamos una vez más aquí, dando inicio al estudio de este día. Espero que pues hayan estado en esta semana pues bien, ya lo que llevamos casi finalizando la semana ya. Y pues gracias a Dios estamos aquí en este día dándole gracias a Dios primeramente por darnos la oportunidad de saber que en su amor, en su gracia, en misericordia, pues Él nos tiene aquí con un propósito, y el propósito es de que nosotros pues tengamos ánimo, ánimo sobre todas las cosas, las circunstancias, las cosas que están pasando. Sabemos que Dios es fiel y Dios es verdadero, ¿verdad? Él nunca nos deja, nunca nos desampara, siempre está con nosotros. Y sobre todas las cosas, como vemos, el mundo no es para desanimarnos, más bien el mundo es para nosotros animarnos más cada día y esperar en Dios, ¿sabe? Tener la fe, la confianza de que Él pues nos va a dar la salida a todas las cosas. En este día pues vamos a estar dando otra vez este inicio al estudio de las bienaventuranzas. Ya vamos por la tercera, la cuarta bienaventuranza ya. La primera bienaventuranza lo podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5, y esto vamos a ir viendo las bienaventuranzas. Ya tenemos la cuarta. La primera fue bienaventurados los pobres, ya dimos esa. Bienaventurados los que lloran fue la segunda. La tercera bienaventuranza es bienaventurados los mansos, porque dice que ellos heredarán la tierra. Los bienaventurados los que lloran, porque ellos tendrán consolación. Y decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán el cielo, o recibirán el reino de los cielos. Entonces hoy vamos por la la cuarta bienaventuranza. Y esto se encuentra en el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 6. Capítulo 5 de Mateo. Vamos a estar pues esperando un momento en lo que se van integrando los hermanos, lo que se van integrando ustedes también, mientras vamos a estar compartiendo un poco de todo lo que el Señor ha hecho en esta semana, de lo que va del transcurso de la semana. No hemos finalizado, vamos ya en el jueves, y pues faltan todavía 2 días, y el tercero, que es para el día en que estaremos compartiendo nuevamente la palabra del Señor según lo que nos tenga. Eh, yo no sé cómo a usted le ha ido, no sé cómo el Señor ha trabajado con cada uno de nosotros, conmigo, ha hecho lo que Él ha tenido que hacer, y yo creo que con cada uno de ustedes también el Señor estará ciertamente pues pasándonos por diferentes pruebas, circunstancias, y tal vez de repente no tuvimos nada que fuera sobresaliente o relevante en esta semana. Fue una semana normal, lo que se puede decir normal, sin ninguna complicación o problema de salud o cualquier problema que viene en los días. Pero nosotros sabemos que el Dios que tenemos es un Dios fiel, ¿verdad? Varios hermanos, de familias, tal vez nuestros, pasaron por situaciones, ¿verdad? Como tuvimos la situación de la hermanita allá en Canadá, que estuvo un poco mal, fue al hospital, nuestra hermana Amalfi. Y también pues aquí en New Jersey también hubieron ciertos hermanos con casos de salud y algunas circunstancias que se estuvieron suscitando, pero a la final podemos mirar que Dios, Él es bueno, Él es fiel, es verdadero. Él, hermanos, todo lo que pasa en la vida de un cristiano nunca son cosas del azar, nunca son cosas de buena suerte o mala suerte, nunca son cosas de lo que le llaman aquí como los luckies, las suertes. No, nosotros no, los cristianos creemos que todas las cosas, como dice Romanos, dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y todo es conforme a su propósito. Así es de que pues vamos a ver qué es lo que el Señor tiene, ¿verdad? Como siempre he dicho, el Señor siempre tiene lo bueno para nosotros. Desafortunadamente nosotros
a veces no escogemos lo más correcto y a veces por eso mismo nos llenamos de frustraciones, nos llenamos de inquietudes, nos llenamos de muchas cosas que no son, perdón, verdaderamente las cosas que Dios quiere que nosotros escojamos. Entonces podemos ver que es cierto, Dios de una manera u otra siempre nos da a través de su Espíritu Santo la oportunidad de que nosotros podamos escoger lo mejor para nuestras vidas, pero siempre humanamente, a veces no siempre escogemos lo que más nos conviene, que es su propósito para nuestras vidas. Entonces, bueno, en lo que se van adhiriendo, esto se va a ir grabando y ustedes podrán después escuchar toda la grabación más adelante, pero sí vamos a poder nosotros ver las cosas que tenemos que estudiar para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Así es de que quiero que vaya al libro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. En el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 6, y vamos a ver lo que este versículo nos está diciendo el Señor Jesús en el versículo 6. Amén. Dice el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Quiere decir, serán llenados, serán sobreabundante la palabra en ellos. Así es de que vamos a orar a Dios y vamos a pedirle de su guianza, vamos a pedirle de su que nos ilumine y que a cada uno de ustedes pues les dé el entendimiento y de igual manera pues puedan también compartir con otros lo que aprendamos, porque de eso se trata, aprender, aplicar y compartir. Aprender, aplicar y compartir. Así es de que vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a orar al Padre para que nos guíe en lo que se van incorporando, que nos guíe y vamos a orar. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos vaya iluminando en su palabra. Amantísimo y buen Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, tu gracia, porque tú eres bueno, Dios, porque tú eres un Dios que todo lo puede y un Dios que no te cansas de dar, Señor, en abundancia para con tus hijos, Señor, todas las bondades y las riquezas de tu gloria, Dios. Te ponemos en tus manos, Señor, esta noche, esta tarde, que tú seas, Señor, hablando a nuestro corazón. Enséñanos, Dios, a aprender de ti cada vez más, Jesús. Tú pusiste el ejemplo en todas las cosas, bendito Señor. Y Señor, lo hiciste con el propósito para que nosotros aprendiéramos y aplicáramos todas las cosas que están escritas en este libro, Señor. Te ponemos nuestras vidas en tus manos. Guíanos, háblanos, Señor, a nuestro corazón y que seas tú, Señor, iluminándonos, instruyéndonos, capacitándonos para toda buena obra, Padre. Te pongo la vida de cada uno de mis hermanos que irán incorporándose, Señor, y que tú les hables a sus corazones, Padre, porque tú tienes algo para cada uno, igualmente para mí, Señor. Dame la palabra necesaria para poder compartir con ellos también, Señor, y que todo, Señor, toda palabra, como dice la palabra tuya, Señor, que toda palabra nunca volverá vacía, porque todo, Señor, tu palabra hará conforme a lo que tú la enviares. Te daremos gracias, Señor, y te seguiremos agradeciendo todo en nuestras vidas, Padre, porque tú eres fiel y verdadero. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues hermanos, nuestra hermana Verónica, que ya está con nosotros, Irán, para nuestro hermano Sergio, todos ellos, ustedes, pues Dios me los bendiga. Dios me los bendiga, nuestra hermana Sirenia, todos los que se estén integrando, pues bienvenidos. Y como habíamos dicho al inicio, ya vamos por la cuarta bienaventuranza. Espero que se las hayan aprendido, que puedan hacer aplicación de ellas en la vida de ustedes y que el Señor Jesús a todo lo que nosotros estamos aprendiendo del Señor, porque estas enseñanzas fueron del Señor a sus discípulos y cada uno de nosotros somos discípulos del Señor. Así que sin mucho preámbulo a este estudio vamos a empezar. Entonces ya leíamos que
La cuarta bienaventuranza la encontramos en el libro capítulo 5 de Mateo. En el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 6, y leíamos así, dice que en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fíjese bien la palabra, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. La palabra bienaventurados, eso ya dijimos que es de un gozo de larga duración. Pero la palabra que justicia encontramos en un diccionario bíblico, igualmente en un diccionario de la Real Academia, encontramos que la palabra en el original griego significa dikaiosun, así. Nosotros no somos muy buenos para duras penas el español y el inglés ahí más o menos le damos, ¿verdad? Al griego no mucho, pero es bueno aprenderlo solamente para que nosotros entendamos el significado, porque siempre los griegos utilizaban el lenguaje exacto para cada palabra. Nosotros a veces usamos una sola palabra para decir muchas cosas. Entonces esta palabra que significa que esta palabra en sí misma habita en dos contextos, en el contexto o en el posee dos cualidades, en la justicia y en la bondad, en la justicia o en la benevolencia. Y Dios aplica esta palabra justicia, que es aplicable para Dios, porque de ahí proviene la justicia. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Lógicamente no habla de hambre, porque si algo hay en el pueblo de Dios ahora en este momento no es hambre. Yo creo que muchos de los que están en casa, si algo estamos haciendo es comer más, ¿verdad? Entonces no hay mucha hambre. Sería raro tener hambre a estas alturas. Mucha gente, yo creo que de hecho estamos agarrando un poquito de peso por lo que estamos comiendo un poquito de más, por lo que estamos en casa confinados por esta cuarentena, los que están, ¿verdad? Afortunadamente, y doy gracias a Dios que pues yo estoy trabajando, no he parado mis labores, bendito el Señor, me ha estado supliendo y pues yo creo que el Señor es bueno. Pero dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Si nosotros pudiéramos entender esta palabra, o lo que el Señor quiso decirle a sus apóstoles en este tiempo, les dijo que ellos iban a ser en una bendición de gozo prolongado aquellos que estuvieran siempre hambrientos. Y pues viéndolo así, pues diríamos que hay muchos hambrientos en el mundo. Hay mucha gente con hambre en todas partes. Y diríamos que ellos son muy bienaventurados. Pues bueno, no, porque entonces ¿dónde estaría el gozo de ellos si el hambre no es de gozo? Más bien el hambre es de que se preocupa uno, que qué es lo que va uno a comer. Gente que apenas acaba de comer el almuerzo y ya está pensando qué es lo que va a preparar para la cena. Y viceversa, ya está en la cena y ya está pensando qué va a hacer para el desayuno y cosas por el estilo. La palabra de Dios no nos dice ese tipo de hambre, porque ciertamente este cuerpo físico siempre tiene hambre, en todo momento, sí, cierto, hasta 3 veces, 4 veces entre los snacks y todo lo que nos comemos, el hambre siempre está. Entonces, no está refiriéndose a ese tipo de hambre, un hambre física, un hambre que es para el cuerpo. El hambre que el Señor se estaba refiriendo en este momento y todas las bienaventuranzas tenían que ver con el reino de Dios. Y el Señor decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿De dónde proviene la justicia? Dijimos, del reino de Dios. De ahí proviene la justicia. Entonces nosotros podemos ver que se estaba refiriendo al alimento espiritual, al alimento que es perdurable de eternidad. Este era el hambre en el cual todos nosotros tenemos que tener por cualidad, esa hambre y esa sed de justicia, hambre y sed de Dios. De hecho hay un canto que dice hambre y sed de ti, Señor. Entonces, cuando nosotros estamos cuando nosotros tenemos esa hambre y sed de justicia todo el tiempo, afortunadamente siempre hay alguien que nos está supliendo ese alimento espiritual y es Dios, es Jesús mismo dándonos esa supliencia, dándonos el alimento para que nosotros podamos crecer. ¿Crecer por qué? Porque decíamos que en la primera carta de los Corintios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y entonces esa nueva criatura necesita ser alimentada. De por sí nosotros sabemos que lo que los niños saben hacer es una cosa, comer y dormir. Y nosotros muchas veces lo que el niño espiritual requiere para su crecimiento es que necesita
necesita alimento espiritual, alimento para fortalecerse, para nutrirse, para que el hombre interior, dice la palabra, vaya creciendo y se vaya fortaleciendo, para que cuando vengan las verdaderas luchas en nuestro cuerpo interno, nuestro cuerpo espiritual, nuestro espíritu esté fortalecido. Y cuando ahora que se vino todo esto, a muchos los agarró fuera de base, a muchos cristianos, hermanos, los agarró desprevenidos, porque no estaban fortalecidos espiritualmente, y muchos se sintieron desubicados por falta de eso. Pero ahora bien, vamos a entrar a la palabra, y la palabra de Dios dice que va a haber bienaventurados los hombres que tengan hambre y sed de justicia. Pero ¿hambre de qué? Y vamos a empezar por la base de lo que es sentir el verdadero hambre y la verdadera sed. Y quiero que vaya conmigo al libro de Amós. Y quiero que vayamos al capítulo Amós, capítulo 8. Amós capítulo 8, versículos 11 y 12. Fíjese lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice la palabra de Dios en Amós 8, 11 y 12. Dice la palabra de Dios así: He aquí, vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviará hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Qué triste, ¿no? A veces nosotros mismos nos damos cuenta cuando no hay palabra, cuando sentimos que Dios no nos habla, cuando sentimos que Dios como que si guardó silencio, como en el tiempo desde Malaquías hasta Mateo, dice que la palabra de Dios no habló Dios en esos 400 años. Imagínense 400 años que Dios no habló. Hubo un intervalo en el cual Dios calló. No hubo palabra, no hubo revelación, no hubo profeta que trajera palabra a la tierra. En ese tiempo había escasez de palabra y decía que había tal grado de resequedad de palabra que surgieron muchas cosas, muchas creencias, crecieron muchas ideas, y de hecho de allí el pueblo de Israel comenzó a hacer tantas ceremoniales y rituales que fueron desviando el verdadero propósito de Dios al pueblo de Israel, porque Dios calló, Dios no habló, Dios guardó silencio por 400 años. Qué triste, por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿cómo sería el silencio de Dios? Y yo a veces me pongo a pensar, a veces cuando uno se molesta con los hijos y uno discute un poco, ¿verdad? Y hay un silencio entre ellos, aunque estamos en la casa, y por ese disgusto hay un intervalo de varias horas que estamos cruzándonos, en la misma casa. Y ese enojo que nos hace sentir la molestia de que hubo un enojo y no nos podemos hablar porque está ese pequeño coraje, y ya Dios nos moldea, Dios nos habla y nos dice que pues hay que sanar eso, porque nunca es bueno que un cristiano tenga esas cosas de resentimientos. Y cuando entonces nos vemos y vemos que se siente uno raro, que está uno en casa y como que no se habla porque hay algo en esa molestia, y uno no se siente tranquilo por 1 o 2 o 3 horas, 4 horas. A veces hay familias, esposos, matrimonios que no se hablan por meses, por semanas, y yo a veces me pongo y digo, sí, es difícil. Ahora imagínense Dios habiendo guardado 400 años. No le habló a su pueblo, no se reveló, no había profeta, porque no hubo ya profeta después de Malaquías. De ahí fue donde se dividió el Nuevo y el Antiguo Testamento, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, desde Malaquías hasta Mateo. Empezar a escribir el Nuevo Testamento. Entonces dice Amós, he aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales vendrán, dice, enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni de sed, de agua, sino de oír la palabra de Dios. De hecho, lo estudiamos en las bienaventuranzas anteriores, que
hay momentos donde dice que se amontonarán falsos profetas. Le está advirtiendo Pablo a Timoteo y dice Timoteo, guárdate de la sana doctrina, guárdala y predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dice, porque vendrán tiempos donde la gente tendrá comezón de oír. Amós habló de la sequía de los 400 años. Fíjese, eso fue lo que Amós profetizó. El silencio de los 400 años del pueblo de Israel, donde no se le reveló más palabra, y después de ahí, de esos 400 años, vino nuevamente la palabra. Pero ¿por medio de quién? Vino el primer profeta que empezó en el Nuevo Testamento, lo vemos que fue Juan el Bautista. De hecho, Jesús dijo que de los profetas más grandes que hubo en ese tiempo, dice, de todos los profetas, dice, yo les digo que el más grande de todos fue Juan el Bautista. Y uno se pregunta por qué, porque no especificó Jesús por qué él fue el más grande profeta. Pero ¿sabe por qué? Porque los otros profetas, ellos hablaban de la venida del Mesías. Los profetas antiguos, ellos hablaban de la venida de Jesús. Pero ¿qué resultó? Que Juan el Bautista no solamente predijo y dijo, vendrá uno que es más grande que yo, que en el cual ni yo soy digno de desabrochar o de abrochar sus sandalias, su calzado. Y no solamente lo profetizó, lo miró, él lo bautizó. Entonces Jesús, cuando habló de Juan el Bautista, yo les digo que desde ahora, mi hija, muchas bendiciones. Dios te bendiga, Vania. Dios te bendiga, mi hermana Marisela, mi hermana, todos los que están ahorita aquí, estamos compartiendo. Dios les bendiga a todos. Entonces, miramos cómo Dios, Él dijo, va a haber sequía, hambre y sed. Por eso la bienaventuranza está diciendo bien Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Pablo le advierte a Timoteo y le dice, cuídate, Timoteo, porque vendrán tiempos peligrosos. Tiempos donde habrá hambre de la palabra, donde tendrán comezón de oír, donde se amontonarán falsos maestros, falsos predicadores, falsos hombres que vendrán vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo nosotros podemos distinguir eso? Porque hoy en día podemos mirar en esta bienaventuranza lo que el Señor está diciendo. Ten bienaventurado si en realidad en tu corazón acumulas el deseo de escuchar la sana doctrina. Si en tu corazón está el deseo de aprender de la palabra de Dios, bienaventurado eres. Pero no solamente bienaventurado eres por escucharla, sino que dice también más adelante el Señor Jesús en Apocalipsis, dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra dice. Y no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Es bonito cuando nosotros escuchamos un hermoso sermón, ¿sí o no? Se siente uno edificado, sientes rico, sientes que el Señor te está hablando y te está confortando y pasándote por una agua de calma después de venir por un lodo cenagoso, dice la palabra. Cuando vienes caminando por un pantano y que sientes que no hay nada que te ayude, pero cuando vienes y escuchas una predicación donde dice el Señor, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y viene esa palabra a tu corazón y dices, ay, gracias Señor, porque no me dejaste solo. A pesar de que vengo por un valle de sombra y de muerte, tú estás conmigo, tú me alientas, tú me infundes aliento, tú me das de la paz que yo necesito. ¿No es cierto que se siente bonito? Es bonito. Pero después de allí, ¿qué pasa? Después de allí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando comes? No es cierto que te sientes y dices tú, me voy a sentar a descansar. Pero cuando no quemas las calorías en ese momento de haberte comido una rica comida, una rica cena, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo te sientes? Con energía, ¿cierto? Y cuando estás haciendo tus labores de trabajo, a mucha gente dice, ay, después de la comida, qué flojera da. Pero hay gente que no. Hay gente que dice que después de la comida, ahora sí, vamos a echarle otra vez porque ya hay energía. Allá el tanque ya se llenó. Imagínense un carro en el highway, a alta velocidad, ahí va. Y usted dice que ya tengo que llegar, pero cuando usted ya va en el camino dice, hey, se está acabando la gasolina, ¿qué vamos a hacer?
pues a ver quién comió más para que empuje el carro hasta la próxima gasolinera, porque no hay una muy cerquitas. ¿Sabe? La palabra de Dios nos dice que hay advertencias, que tengamos siempre hambre y sed de justicia. Qué tristeza a veces para personas que saben que tienen que tener esa llenura del Espíritu y no se llenan. Es más, no sienten el deseo de escudriñar la Escritura. No sienten el deseo de que Dios les hable. De hecho, cuando Dios les habla, como que quisieran que no les hablara. ¿Pero por qué? Porque muchas veces nosotros entendemos de que cuando a veces no estamos bien delante de Dios, quisiéramos que Dios guardara silencio y no nos redarguyera a través del Espíritu Santo, haciéndonos saber que lo que estamos haciendo no es correcto delante de Él. Y eso es cuando viene el Espíritu Santo y nos redarguye, cuando viene y nos amolesta. Y entonces esa es la palabra que tiene que venir y que tenemos que escuchar. No es aquella de que te dice que no importa, es que tú de todos modos tienes la aprobación de Dios. No. Entonces miramos cómo Amós habló al pueblo de Israel y se cumplió. Pablo le habló a Timoteo y se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Porque hoy en día miramos que la palabra de Dios escasea. La verdadera palabra de Dios. Hay muchas iglesias. Hay muchos lugares a donde ir. Pero muchas veces a esos lugares tú entras y a veces sales vacío. A veces sales sin la fortaleza, sin que Dios te haya hablado a tu corazón. A veces sales que no sabes ni a qué fuiste. A veces sales de la iglesia y dices, mejor me hubiera ido al cumpleaños de la sobrina, o me hubiera ido a no sé dónde, al parque, o me hubiera ido a la playa, pero vine y no encontré nada, me vine vacío. Ahora sí que como Noemí, cuando salió del pueblo de Israel, dice que salió con sus 2 hijos y con su esposo. Dice, Noemí significaba llena de gozo, llena de todo. Y dice que cuando Noemí se fue y su esposo murió, sus 2 hijos se fueron y ella se fue llena, y ya cuando regresó vacía. Y como dijo, mejor ya no me digan Noemí, porque yo ya no tengo gozo, díganme Mara, porque regresé amargada. Llámenme Mara. Eso es lo que de ahí viene la palabra Mara, de los maras, de los salvatruchas y de todos esos pandilleros, de esos maras, amargos. Eso es lo que significa Mara, amarga. Entonces dice, yo no me fui contenta, me fui llena, pero ¿cómo regresé? Vacía, sin hijos ni esposo, con una sola nuera, que pues fue la que regresó con ella. Esther, ¿verdad? Entonces vemos cómo la falta de palabra, hermanos, nos hace divagar. ¿Por qué? Porque dice el versículo 12, e irán errantes de mar en mar. O sea, lo que la palabra está diciendo de mar en mar, está diciendo la palabra es que vamos a ir de congregación a congregación, de lugar a lugar, buscando palabra. Dice, de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, descurrirán, o sea, quiere decir que se afligirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. No la hallarán. O sea, no lo digo yo, no lo dice alguien, lo dice la misma palabra de Dios en Amós 8:12. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nosotros debemos de tener para poder tener ese gozo? Para sentir el verdadero gozo de llenarnos y tener la bienaventuranza de estar lleno siempre, saciado siempre de la palabra de Dios. No es de que te hable el mejor predicador, el mejor motivador, el mejor que te hace sentir rico y que te hace sentirte reírte y no. Es, ¿qué es la verdadera palabra que tú tienes que llenarte? Es más, yo te voy a decir algo. El primero que te tiene que llenar a ti no es el mejor motivador ni el mejor predicador. El primero que te tiene que llenar a ti es Dios. El primero que te tiene que llenar a ti con la palabra es aquel que nos dio la vida eterna, aquel que pagó con su sangre preciosa, aquel que nos dio nombre, sobre todo nombre, y que nos dio un nombre para que nosotros fuésemos nombrados el día que se nos nombre y se abran los libros de la vida, que eres tú y que eres yo, que es a través de Cristo Jesús. Él es el que tiene que llenarnos primero. Cuando tú abres tu palabra, tú lees y tú le pides a Dios, Señor, háblame. Y como le dijo Samuel, habla que tu siervo escucha. Señor, háblame. ¿Qué me quieres enseñar hoy? ¿Qué me quieres decir en esta palabra? ¿Qué me quieres dar en esta enseñanza? No es lo que yo quiera escuchar, es lo que tú me vas a decir y que yo tengo que cambiar, no lo que yo quiero cambiar, sino lo que tú me estás diciendo que yo cambie. Porque de eso se tratan las bienaventuranzas. Bien,
Pues entonces, si nosotros ya vimos que la escasez es de la palabra de Dios, como está diciendo Amós, entonces, ¿cómo va a venir esa justicia de Dios? ¿Cómo va a venir ese alimento a nuestras vidas para llenarnos nosotros espiritualmente? ¿De dónde va a venir? ¿De dónde va a provenir? ¿Quién la anunció para nosotros saber? ¿Quién? Es como si tú tienes hambre y no hay hambre, no hay comida en ninguna parte. Tú dices, yo necesito alimento para mis hijos, necesito alimento para mi familia. ¿Dónde hay? La hambre la vimos a través de la Biblia. Dice que cuando escaseó la comida, Abraham tuvo que ir a buscar a Egipto. Dice que cuando hubo hambre, Jacob fue con sus 75 de la familia, con los otros 11 de la tribu, de los mismos, de las tribus de Judá, fueron a Egipto también a buscar alimento. Escaseó el alimento. Dice que cuando Elías oró, no cayó lluvia por 3 años, hubo hambre. Y él tuvo que ir hasta Serepta, donde estaba la viuda, y le dijo, hey, de esa harina que tienes, cocíname una torta. Y ¿sabes qué? Y del aceite, Señor, pero es que esto era para mi hijo y morirme. ¿Sabes qué? Prepáralo, porque yo sé lo que voy a hacer. No era él, no era Elías, era Dios. ¿Qué pasó con esa mujer? Dice que nunca le dejó de faltar la harina y el aceite hasta que volvió a llover. Esa es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros nos llenamos, tenemos la fe y la confianza en Dios de que Él va a suplir nuestras necesidades espirituales, no lo son. Porque el hambre y la sed de justicia solamente es Dios el que la provee. Es Dios el que da los alimentos espirituales, los mejores alimentos espirituales, las mejores nutriciones para el espíritu es Dios. Entonces miramos que de alguna manera Dios dijo, va a venir hambre. Pero Dios dijo, hey, y mire, hay algo que nosotros tenemos que aprender en la palabra de Dios. Muchas veces la palabra de Dios creemos que fue escrita cronológicamente. La Biblia no fue escrita cronológicamente. No quiere decir que son libros que a veces tenemos que ir de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Y es una conjugación de cómo emprender la Biblia. ¿Quién te va a enseñar? No es el hombre, es Dios. Pero claro, necesitan maestros. Pero la Biblia muchas veces, cuando a veces leemos unas cosas más atrás y volvemos adelante y como que parece que la Biblia se contradice. Por eso muchas veces no la entendemos la Biblia y mejor cerramos el libro porque no la entendemos y es porque no hay quien nos enseñe y nos instruya correctamente cómo interpretar la Biblia. La Biblia no necesita intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. Pero tenemos que aprender cómo. Es como un código que solamente el creador de ese código sabe cómo descodificarlo y ese es Dios. Entonces, vamos a ir a ver en el libro de Isaías. Quiero que vayas a Isaías capítulo 49 y quiero que veas que dice, hay una palabra que dice que vendría esa suplencia y cómo Dios habló al pueblo de Israel diciéndoles, y este libro de Isaías se le conoce como el libro o el profeta mesiánico más grande que hubo, porque Isaías fue el que anunció mucho más la venida del Mesías, de Jesús. Entonces se le conoce como el profeta mesiánico, porque él profetizó en todos sus capítulos, puedes leerlo, el anuncio de Isaías, y de hecho en muchos escritos de la Biblia del Nuevo Testamento hablan de Isaías. Jesús, cuando dio su primer sermón en el templo, el día en que él dio su primer sermón en el templo, dice que él abrió el libro de Isaías. Entonces vemos que cuando el mismo eunuco cuando estaba en la carreta, el de Candance, y fue Felipe, dice que él estaba leyendo el mismo libro de Isaías y le dijo, ¿qué lees? Entonces vamos a ver a Isaías capítulo 49 y perdón, 49, y vamos a ver el 10 y quiero que tú vayas al versículo 10, deja ver, sí, versículo 10 al 13, dice la palabra de Dios así: para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos en los caminos, serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas,
y convertiré en caminos todos mis montes, y mis calzados serán levantadas, mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanza, oh cielos, alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y a los pobres tendrán misericordia. Misericordia. Miren, hermano, Dios anunció a través de Isaías esto: vendrán días de refrigerio, vendrán días de apacentamiento. Hambre y sed la había en esos 400 años, advirtiéndole a Israel: ustedes van a pasar por un desierto. No estaba hablando del desierto cuando salieron de Egipto, sino estaba hablando del desierto, la sequía de la palabra, la escasez de la palabra. Entonces nosotros podemos ver que aquí Isaías le está diciendo al pueblo de Israel: van a venir días en los cuales ustedes no tendrán más hambre y sed de justicia. Es lo que le estaba diciendo Isaías. Perdón. Entonces miramos cómo les estaba diciendo las cualidades de lo que iba a venir a hacer Jesús al pueblo. Pero nosotros nos damos cuenta de que cuando el Mesías o Jesús llegó, en su momento se presentó al pueblo de Israel, y ellos fueron los primeros que conocieron de la profecía. Ellos fueron los primeros que lo rechazaron, porque no lo entendieron, porque en esos 400 años su corazón se endureció. ¿Sabe? Cuando Dios no habla, hermanos, o cuando no dejamos que Dios nos hable a nuestro corazón y Jesús toque nuestro corazón, hermanos, a veces el corazón se endurece. Y cuando Dios habla, ya no lo escuchamos. Cuando Dios nos está diciendo algo, ya no lo escuchamos. Entonces es bien peligroso nosotros mismos tener cuidado de no dejar que la palabra fluya en nuestros corazones, en nuestras vidas, porque llega un momento en que el corazón se endurece y ya no deja que la palabra de Dios haga. Y cuando alguien viene y nos dice: oye, pero es que la palabra de Dios, tú siempre, tú y la palabra, tú pura Biblia, tú todo quieres resolver con la Biblia. Oye, pues entonces ¿con qué vamos a resolver nosotros? ¿Con un libro de psicología? ¿Con un libro de motivación? ¿Con un libro de cualquier otra persona? No. Nosotros vamos a corregir nuestra vida y nuestro camino con la palabra de Dios, no con cosas de cosas del mundo. Porque sí hay muy buenos motivadores, hay muy buenos psicólogos, pero aún ellos necesitan de la guianza de Dios. Entonces nos damos cuenta de que el Señor Jesús, el Señor Dios, les advirtió al pueblo de Israel, les dijo: hey, va a venir uno que les va a dar de comer en abundancia. Ya no más tendrán hambre, no tendrán más sed. Jesús vino y nadie lo recibió del pueblo de Israel, y lo podemos ver que solamente fueron 11 los que se sostuvieron, y hubo unos cuantos ahí esparcidos por ahí, como Juan de Arimatea, Nicodemo y algunos otros que estaban por ahí regados, pero no eran un gran número, eran pocos. Por eso la palabra de Dios es bien peligrosa cuando nosotros no la sacamos de contexto. La palabra de Dios, en la palabra nos dice Jesús: yo en aquel día, o sea, muchos serán los llamados. Y fíjese la palabra que utilizó Jesús: muchos serán llamados. Es como cuando hacen una convocatoria para dar un trabajo. Hay 5 plazas en una empresa más que a usted le guste y que van a pagarle muy bien, y solamente hay una convocatoria. ¿Y quiénes van a calificar? Cualquiera que llegue primero y que digan: el que llegue primero. No, ellos van a escoger cuáles son los que están más calificados para ocupar esos 5 puestos. Jesús dice: muchos serán los llamados, pero muy pocos los escogidos. Hermanos, estamos en unos tiempos muy peligrosos. La palabra de Dios escasea. Los verdaderos hijos de Dios, adoradores del verdadero Dios, escasean. Entonces, quiera Dios que cada uno de nosotros podamos mantenernos firmes, que podamos nosotros mismos escuchar a Dios, pero no solamente escucharlo, sino aplicarlo a nuestra vida. Porque yo puedo estar hablando y mucha gente me puede oír en un lugar, en un recinto, en un auditorio, pero algunos van a estar pensando: ¿tendrá razón lo que dice? Se me hace como que está medio loco, está medio chiflado porque que está hablando que de Dios, y Dios es bueno.
Todos vamos, dice la palabra, que el que todo que en él crea será salvo. La palabra lo dice, todo aquel que en él crea será salvo, dice Juan 3:16. Hey, pero la palabra misma dice que si entonces tú crees, entonces dice que el que ama a Jesús tiene que guardar sus mandamientos. Entonces no nomás es de creer, porque la misma palabra dice, pues dice Pedro, dice que, porque los demonios también creen y tiemblan, dice Santiago, perdón, no es Pedro, Santiago. Entonces dice, los demonios también creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Entonces no se trata solamente de oír, sino también de corregir nuestro caminar en Cristo. Eso es el hambre y la sed de justicia. Es que nosotros tenemos que ser hacedores de la misma justicia. Por eso es lo que está diciendo, hambre, hambre. Porque tú te descargas de eso en el mundo, eres lo que tienes que ser, justo, justificado. Fíjate las palabras. Tú te vas a una concordancia bíblica y tú vas a encontrar la palabra justicia como montones de veces, como 250 veces. 300 veces vas a encontrar la palabra justicia, la palabra justificado, la palabra justo, y el único justo es Dios, porque de Él proviene la justicia. Él es el dador de la justicia, Él es el dador de la vida a través de Cristo Jesús. Entonces vemos que Dios provee, Él provee lo que es la justicia, el alimento espiritual, la agua espiritual. Y tú podrás decir, sí, pero ¿y yo qué tengo que hacer para poderlo obtener? Depón tus armas y deja que el Señor tome el control de tu vida, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer nada para poder hacer más de lo que no podemos hacer, porque el Señor dice que Él va poniendo en nosotros, nos va poniendo a nosotros las cargas que son cada uno de acuerdo a lo que podemos llevar. Tú, por ejemplo, si tú tienes un carrito compacto, tú no le vas a meter 1 tonelada de carga, porque ese carrito se te va a romper. Si tienes una camioneta, no le vas a meter 20 toneladas, porque le vas a tronar la suspensión. Pero si tienes un truck, un grande, un trailer, un tractocamión, a ese le puedes meter hasta 50, 60 toneladas y no se rompe, porque está hecho para eso. Y cada persona, es ilógico que alguien, imagínate en un camión, en un tractocamión, que le puedes meter 70, 80 toneladas y le subes una caja de 50 libras, o sea, hasta el chofer del camión va a decir, oye, pues esta señora hasta en el camión se lo puede llevar, ¿para qué quiere un camionzote de estos? O tú le llamas a un taxi y vas a llevarte como 50 maletas al aeropuerto y le llamas a un taxi, señora, ¿dónde quiere que le lleve las maletas? ¿Cuántos viajes vamos a echar? Es ilógico. Eso es lo mismo que hace Dios. Dios no es que nos pone cargas a nosotros de más. Dios nos pone las cargas justas que podemos llevar cada uno. Es más, de hecho Jesús dijo, llevad mi carga y mi yugo, porque mi carga es ligera. Él no nos pone cargas de más. El problema es que a veces nosotros queremos llevar nuestra carga con nuestras a veces nuestras dudas, a veces queremos llevar las cargas de la casa, queremos llevar las cargas de los vecinos, queremos llevar las cargas de los hermanos, queremos llevar las cargas de todo el mundo y todavía de paso cargar lo que el Señor nos está pidiendo, y es imposible, hermanos, porque estás llevando cargas que no te corresponden. De hecho, el mismo Señor Jesús dice, poned en mí vuestras cargas. Poned en mí vuestras cargas. ¿Tienes estrés? Ponlas en Jesús. ¿Tienes dudas? Ponlas en Jesús tus dudas y pregúntale que si eso que estás pensando, que estás dudando, es verdad o no. Que Él sea el que te lo conteste. Nunca le preguntes a otro que no sepa tampoco o que piense igual que tú, porque los dos se van a apoyar. Porque entonces van a estar como los dos chifladitos. Dicen que tú y yo estamos locos, Lucas, porque los dos le estás preguntando a otro que piensa lo mismo que tú. Pregúntale a alguien que verdaderamente te pueda sacar de ese malentendido de la Biblia, que te pueda guiar a los pies de Cristo, no de alguien que te va a desviar o te va a mantener en ese camino difícil. Ahora bien, ¿eso es para salvarnos? No, eso no es para salvarnos, hermanos. Es para ser bienaventurados, tener gozo y paz en la tierra, porque la salvación no viene por obras, porque no es para que nadie se jacte. La salvación viene por gracia. Y de esa gracia que nadie te la puede dar. Pero sí podemos ver que Dios avisó que venían esos días de refrigerio. Pero no solamente Dios avisó por medio del profeta. ¿Quieres más quién lo dijo? Quiero que vayas a Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, versículos
6:32. 6:32. Y quiero que leas estos versículos. ¿Quién fue el que dijo que el pan venía del cielo? El pan espiritual. Amén. Si lo tienes ahí, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 32. Dice, ¿quién lo dijo? Bueno, ahí vamos a ver quién lo dijo. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¡Qué hermoso! El mismo Señor Jesús nos dice, yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca más tendrá sed. ¿Sabes? Me sorprende mucho a veces cuando miro a gente que, vamos, yo no voy a entrar en juicio de cosas en cuanto a lo que se practican en otras iglesias, pero yo formé parte de una, donde estuve en una iglesia donde se motivaba mucho a las emociones. Y desafortunadamente uno podía verse en las vidas de las personas. O sea, como decimos el dicho en México, mucho ruido y pocas nueces. O sea, muchas cosas emocionales, pero la vida espiritual de todos ellos que tú mirabas no era. Porque tú puedes seguir mirando que eran solamente emociones. De hecho, pues personas que uno conoce y entiende, ya están divorciados y con pleitos bien grandísimos. Y eran líderes de música, eran líderes que estaban liderando grupos y ya están ahorita divorciados y porque tenían unos problemones. Entonces dices, pero ¿y qué pasaba? Toda la alabanza y todo eso que estaba pasando en los cultos cada semana, cada reunión. Y a mí me da tristeza con personas que todavía les compartes de esas cosas y son un poquito incrédulas porque ellos se dejan llevar por las emociones. Entonces, no es el verdadero pan que ellos del cual se están ellos llenando. Pero sí creemos que Dios nunca se ha desproveído de pueblo. Dios nunca se ha desproveído de aquellos que son fieles. Es más, lo podemos ver cuando antes de que Elías saliera corriendo, que después voy a dar una predicación de Elías, cuando salió corriendo después de haber matado a los 800 profetas de Baal y de Acera. Y miramos cómo él, después de ver también esas cosas, también salió corriendo. Pero miramos cómo es que siempre sobreabundan los falsos profetas, siempre sobreabundan los falsos maestros, los falsos líderes religiosos. Y desde lo que tenemos que tener cuidado, porque ellos no te están dando pan, ellos te están dando solamente como golosinas, es lo que le llamo yo, golosinas espirituales. Ellos te están dando puros dulces, te están dando puros chocolates, te están dando puro algo que no te nutre, que te están desnutriendo el espíritu, que te están desnutriendo el alma, que te están llevando de pura emoción, pero tu vida está llena la vida de tantas esas personas, no digo de la tuya, no, yo no digo la tuya, ¿verdad? Digo de la gente que está en ese tipo de vamos a decirlo así, religiones, congregaciones, iglesias, que son personas que están solamente emocionando. Entonces no es el verdadero pan espiritual, no es el pan que te va a nutrir, no es el pan que te va a hacer sentirte fuerte, fortalecido en el espíritu cuando tú te vienen las tormentas y la barca tuya como que sientes que te hundes, pero tú siempre estás confiado y dices, no importa que la barca se hunde porque el capitán de esta barca es Cristo, porque el que lleva al timón de esta barca es el Señor, porque si mi casa está teniendo problemas y dificultades, el que está aquí llevando el control es el Señor Jesús, porque si mi casa dice que, como dijo Josué, ¿saben qué? Yo no sé qué van a hacer ustedes.
yo confiaremos en el Señor Jehová, creeremos en el Señor Jehová. Y aquí, hermanos, eso es de lo que pasa. Cuando nosotros nos estamos nutriendo con la verdadera palabra de Dios, nosotros sabemos en quién estamos confiando. El Salmo 23 es bien claro. El Salmo 23 nos está diciendo bien claramente qué es el Señor para nosotros. El Jehová, Señor dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor. Y entonces miramos toda la historia de la Biblia, de los grandes hombres. No eran hombres perfectos. Es que la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a mirarnos en el espejo de la palabra, a veces nosotros nos sentimos como que nosotros no damos la anchura ni la grosura del varón. Pero sabes una cosa, nunca la vamos a dar en el cuerpo, en la carne, nunca. Solamente la vamos a dar a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque solamente a través de Cristo Jesús nosotros somos vistos por Dios, por el Padre. A través de Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros lleguemos, dice que nosotros llegaremos un día a la altura del varón perfecto. Un día llegaremos a la altura del varón perfecto. ¿Cuándo? Cuando venga lo perfecto, cuando venga lo puro, cuando venga lo esperado, la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Dice Tesalonicenses que nosotros seremos perfeccionados. Dice que los primeros, los que durmieron en Cristo Jesús, se levantarán primero para que ellos, nosotros no tomemos la iniciativa de eso, sino que ellos se levantarán primero como testimonio, y los que hayamos quedado, los que nosotros seguimos en el camino del Señor, dice que seremos arrebatados. Y entonces ahí será que nosotros recibiremos un cuerpo glorificado, un cuerpo, hermanos, que no tendrá más pecado. No tendrá ya los mismos deseos que tienen ahora mismo, aquellos deseos que dice este mismo Santiago, que están las luchas en nosotros. Dice, ¿de dónde vienen las guerras, las contiendas, las luchas? No es de los propios deseos que moran en vosotros. Entonces dice que cuando venga lo perfecto, Cristo Jesús, todas esas cosas que luchan en nosotros, en como dice Pablo en Romanos, que en nosotros están las dos cualidades, las dos cosas, una para bien y otra para mal. La carne luchando a las cosas de la carne y el espíritu luchando por las cosas del espíritu. Dice, lo que yo hago en la carne, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y ya no hago lo que yo no quiero, eso hago. Más lo que yo quiero, eso no hago. ¿Qué es lo que yo quiero? Hacer lo bueno. Pero no lo puedo hacer en la carne. ¿Pero qué dice? Más aquello que yo no quiero hacer, lo de la carne, eso es lo que hago. Más miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Dice, más doy gracias a Dios que me dio el Espíritu Santo. Aquel que nos dio el derecho de llamar a Dios Abba Padre. Aquel que nos dio el derecho de llamarlo. Entonces dice que ya las cosas, en la carne no podíamos sujetar las cosas, pero ahora en el Espíritu Santo que se nos fue dado el sello, las arras de la promesa para la vida eterna, entonces nosotros dice que nos dio el espíritu de poder, como dice Pablo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, y lo tengo yo como un sello ya ese versículo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, para que nosotros mismos podamos confiar y creer en Dios, y que todas las cosas que son en la carne, ya no los hacemos en la carne, sino que sujetamos la carne al espíritu, negándonos a nosotros mismos y tomando y dejando que Dios tome el control de nuestras vidas. Es como nosotros podemos. De otra manera, hermanos, el enemigo seguirá siendo con los cristianos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, todas las mismas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos siempre de qué sentirnos humillados delante del Padre. ¿Sabes? Bendito sea Dios. ¿Sabes? No va a haber varón ni hembra perfecta en esta tierra. Habrán religiosos, de esos abundan. ¿Sabes? Aquellos que siempre te están señalando el pecado, pero nunca se miran en el espejo, esos son religiosos, porque te juzgan con un juicio injusto. Con aquellos que te están tratando de ver siempre a un cristiano perfecto, son religiosos, porque no saben que nosotros moramos, estamos luchando todos los días en la carne. Pablo mismo lo dejó escrito, Pedro lo dejó escrito, todos los apóstoles lo dejaron escritos, que tenemos una lucha todos los días. Pero yo no sé qué Biblia leen,
porque esos quieren ver a todo mundo perfectos, pero entonces nadie va a ver ningún perfecto aquí. El único perfecto que hubo fue Cristo Jesús, y bendito sea Él que nos dio su Espíritu Santo para irnos llevando de victoria en victoria, como lo dijo Pablo en el capítulo 4, capítulo 3, versículo 16, 17 hasta el 19, que nosotros, que el Espíritu de Dios es el Señor, y el Espíritu de Dios es el que nos lleva a nosotros de victoria en victoria. Vamos de gloria en gloria. Vamos, hermanos, saliendo adelante, luchando todo el tiempo, pero vamos de victoria en victoria. ¿Qué dijo Pablo? ¿Quién se enoja y yo no sé? ¿Quién se enoja y yo no me enojo? ¿Quién tiene hambre y yo no tengo hambre? ¿Quién llora y yo no lloro? ¿Quién? Todos luchamos. Pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que irnos llenando de la palabra para poder nosotros mismos ir teniendo el hambre y la sed de la justicia de Dios, para ser nutridos y poder entender nosotros mismos que podemos ir saliendo de todas esas cosas, que podemos ir creciendo, porque el hambre, hermanos, la comida y el agua es para que nosotros crezcamos, es para crecer. Si no, ¿para qué le das de comer a un niño? Para que crezca, y después de que crece, para que se mantenga. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con la comida para este cuerpo? Es alimentarlo para que se sustente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Una vez que nosotros nacemos, tomamos el alimento, la leche espiritual, porque somos niños en el Espíritu, y tenemos que irnos nutriendo con la leche espiritual. Pero ya después de que llegamos a una madurez, tenemos que seguir comiendo de la palabra de Dios para mantener el cuerpo, para mantenernos de pie, para mantenernos, hermanos. ¿Sabes? La lucha, dice la palabra de Dios en Efesios 6, que nuestra lucha no es con carne ni con sangre, sino nuestra lucha es contra huestes espirituales que moran en los vientos, en los lugares celestiales. Ya nosotros, nuestra lucha, a veces tú estás peleándote, de repente estás sentado comiendo y de repente empieza alguien una pelea en la mesa. ¿Y de dónde salió ese pleito? ¿De qué? Empezaron hablando de tortillas y salieron peleándose porque mañana no comieron, no van a comer lo que querían comer. No entiendes tú de dónde salió ese pleito. A veces estás en tu trabajo y estás con una persona que de repente no sabes ni por qué te está mirando mal. O de repente estás tú en tu casa confiado tranquilamente y de repente el niño de un rato sin saber cómo se te cayó de la silla el niño. ¿Cómo? ¿De dónde salió eso? Es el mismo a veces el enemigo que te mete muchas cosas, que te hace tantas triquiñuelas para que tu paciencia y lo que tú estás en ese momento metido con el Señor, te vienen las circunstancias. A mí me da tristeza a veces cuando personas se preguntan a sí mismos cuando les pasa algo y dicen, ¿y por qué a mí me pasa esto? Yo digo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Si a todo mundo nos tiene que pasar algo. Oh, ¿y quién se muere? Diría Pablo. Pues si Pablo murió. Y Pablo fue uno de los apóstoles que escribieron 14 de las cartas que están en el Nuevo Testamento. Y Pablo fue decapitado. Y yo creo que Pablo no estaría en la cárcel diciendo, y Señor, ¿y por qué a mí me van a cortar la cabeza si yo es el que más epístolas he escrito yo aquí? No entiende. Judas, el hermano del Señor Jesús, solamente escribió una carta y de un solo capítulo, imagínate. Entonces diría Pablo, pues mejor que le corten la cabeza a Judas porque él nomás escribió un capítulo. Hermanos, es que cuando nosotros no nos llenamos de la palabra de Dios, no entendemos a Dios, no entendemos la justicia de Dios. Y justicia significa darle a cada uno conforme le corresponde. Eso es la justicia. Si alguien roba, ¿qué tiene que hacer? Pagar por lo robado, es lo justo. ¿Eso es justicia? Si alguien mata, ¿qué tiene que hacer? El Nuevo Testamento decía que el que mataba tenía que pagar con su vida. De eso nunca ha sido quitado de la palabra, ni aún en el Nuevo Testamento, ahí está escrito, Así de que, pero muchos ya como, pues ya ahora dicen, no, pues hay que guardarlos en la cárcel, por eso están las cárceles llenas que no caben. Y por eso la gente no se corrige, porque saben que no les van a hacer nada. Antes les va bien, están en un resort, muchos presos. Y yo les digo porque yo voy a la cárcel. Muchos pues sufren, claro, los que saben que son inocentes y son personas que están sufriendo ahí por casos injustos. Pero los que están adentro no están por justos, están porque están ellos pagando por sus culpas. Entonces, no, y muchas veces ahí no trabajan, tienen gimnasios en las cárceles, tienen bibliotecas, tienen comida las tres comidas al día. Dime tú, pues por eso muchos entran y salen de la cárcel, porque no está siendo aplicado, porque
lo que el hombre no entiende de la Biblia, no sabe lo que es justicia. Y a veces los mismos cristianos no sabemos ni lo que es justicia. Pero nosotros ya sabemos a través de la palabra de Dios que la justicia de Dios es justa. ¿Justa por qué? Porque nosotros somos buenos y tenemos que recibir todas las bondades de Dios. No, es porque recibimos de la justicia de Dios, que a través de Cristo Jesús somos justificados, a través de esa justicia de Dios, a través de Cristo Jesús, justificados, y entonces ya nosotros no llevamos las culpas, porque el que ya pagó justamente por todos nuestros pecados fue el Señor Jesús. Mira qué hermoso. Qué hermoso. Entonces, vamos a terminar ya con esto. Y quiero que cada uno de nosotros entendamos que entre más hambre y sed de justicia de la palabra de Dios y de todo lo que Él nos quiere dar a nosotros, está en esos 66 libros escritos. Solamente, hermanos, pídanle a Dios que les revele la palabra. Pídanle a Dios la guianza. Pídanle a Dios que Él les dé el discernimiento para poder entenderla. Y siempre que le pregunten a alguien de la palabra, asegúrense que sean personas que conozcan de la palabra, hermanos. Porque a veces hay mucha gente que solamente interpreta la Biblia a su pensamiento. A veces hay gente que solamente interpreta la Biblia como ellos les da la gana, y fuera de contexto, y te dan otra doctrina que es de demonios y no es doctrina de la palabra de Dios. Por eso es que existen muchas iglesias y religiones, porque son religiones o iglesias formadas, y si tú te das cuenta, siempre son doctrinas que son de hombres. ¿Por qué hay tanta diferencia? Si originalmente la iglesia de Dios no se formó por doctrinas, ni se formó por denominaciones. Era una sola iglesia y solamente la palabra de Dios era la única que predominaba en la iglesia de Dios. Y eso es la que tiene que predominar en la iglesia de Dios actualmente. Porque ¿a quién tenemos que escuchar? ¿A los hombres o a Dios? A Dios. Pero ¿quién nos tiene que hablar? Dios mismo. Lógicamente tenemos que tener buenos maestros. Pero siempre, cuando tú hables con alguien, antes de decir, qué bonito habla este hermano, qué espiritual se ve esta hermana, pero no por lo que hable. Primero es que si lo que te está hablando tiene solidez y sustento bíblico, y que lo que te está diciendo está bien interpretado. Porque a veces hay gente que te habla y dice, oye, se ven bien espirituales, pero hermano, a veces lo que te están hablando están sacando todos los textos fuera de contexto, y tú estás diciendo el que le revela. Yo no estoy diciendo que yo soy un sabio, yo no estoy diciendo que soy el más erudito, ni Dios me guarde yo de ser un soberbio y un orgulloso de decir que yo sé más Biblia. Pero si una cosa hago, hermanos, es que yo trato de buscarle la interpretación correcta a través de la Biblia y diccionario, y tomar una concordancia y de ver, y hoy existen muchos medios para que tú puedas entender la palabra de Dios. No dejes no por bonito que se oiga. Es que a veces es como hay cantos, hay canciones que se escuchan muy bonitas, pero que a veces cuando tú te pones a analizarlas, nada que ver con Dios. Porque mira, hay cantos, hermanos, en eso te voy a dar una advertencia. Hay cantos, hay alabanzas que se oyen tan bonitas, que ni cuenta te das que ni siquiera están alabando a Dios, que ni siquiera están hablando de Dios, ni alabando ni glorificando al Señor Jesús. Lo único que están haciendo es un ritmo, y tú ya no sabes si la música se la están cantando a un hombre o a una mujer. Hay veces que hay canciones que hasta parecieran canciones de homosexuales, que parecieran que hay canciones que el hombre le está cantando a un hombre. Hay una canción de un cantante que si tú la escuchas, hermano, haz de cuenta que ese se la está cantando a un hombre a otro hombre. Y se la voy a decir para que la escuche. Y luego después usted, por si la está escuchando, ya no la escuche, y analice la palabra antes de que la esté escuchando. Hay una canción, un cantante que es muy ecuménico, se llama Alex Campos. Canta una canción que se llama Me robaste el corazón. Y yo creo que le gusta porque se oye muy bonita, muy romántica. Y dice, me robaste el corazón. ¿Qué dice más? Ya ni me sé ni cómo se dice esa canción. Y usted óigala esa canción, Me robaste el corazón. Y usted se va a dar cuenta que usted le escucha, el Señor Jesús brilla por su ausencia en ese canto. Bueno, canción, porque ni siquiera es alabanza, en esa canción. Que no tiene ni siquiera tantito de sacrificio de Jesús. La analizas, hermano.
Hoy el ecumenismo está al máximo en todos los cantantes de música gospel, en la música worship y la música cristiana. Tenemos que saber que escuchamos. Hambre y sed de justicia. Tú, ¿qué escuchar? Así es de que, hermanos, analicemos siempre aún en eso, porque el Espíritu dice que revela lo que es del Espíritu y la carne lo que es de la carne. Es más, mismo Gálatas 5 dice que el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará, ¿qué? Vida eterna. Entonces, eso es lo que está hablando el alimento. Si tú siembras frijol, vas a cosechar frijol. Eso mismo, te adueñaste de mi vida. Y se oye muy así, bueno, qué caray, pero ya usted escúchela. No se lo voy a recomendar porque luego va a decir el hermano Sabán no la recomendó, ahora la van a traer a todo volumen ahí en el carro. No. Pero escúchela y va a ver. Y hay muchos cantos. Yo le puedo dar una infinidad de cantantes que usted escucha y usted los ha escuchado, y hay muchos que son muy famosos y tienen tantos hits, tantos premios. Pero dígale, usted cada que escuche los cantos, hermanos, no porque se oigan bonitos, analicemos las letras, porque también de eso usted se está llenando, porque de eso usted mismo se está alimentando. ¿Sabe que la alabanza y la adoración es para Dios? Usted sabe que la alabanza y la adoración decía Pablo, dice que cuando, Santiago, otra vez la traigo con Pablo y Santiago y Pedro, esos tres me los revuelvo yo, los tres. Pero mismo Santiago dice que si hay algún enfermo, llame a los ancianos, ¿verdad? Que lo unja con aceite. Dice, y si hay alguno contento, cante alabanzas, cante salmos. Y sabe, es que cuando estemos tristes, cantemos también alabanza, porque ahí nos alegramos. Y hay cantos de alabanza y adoración que son alegres y nos alegran el momento, y bendito sea el Señor, y nos alegramos con Él. Y hay cantos que son de adoración y en los momentos cuando uno está medio tristón, y pues la misma alabanza sale del corazón. Todo eso, hermanos, es llenarse, tener hambre y sed de justicia. Entonces, quiera Dios que en esta hermosa tarde pues hayamos aprendido algo. Hayamos aprendido de que, como dijo Jesús en Juan 6, 32, 35, como dijo él, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Así es de que los dos elementos básicos para la vida, la comida y la bebida. Así es de que pues vamos a seguir adelante, alimentándonos de la palabra. Sigamos adelante, exhortando a los demás, dándoles alimento a los débiles, y también alimentándonos nosotros, que tampoco nos confiemos, ¿verdad? Porque decía Pablo, decía que el que crea estar firme, cuídese de no caer. Así es de que, hermanos, vamos a pedirle a Dios que siga trayendo a su grey verdaderos pastores, que traigan verdadero alimento, ¿sabe? Porque un verdadero pastor, ¿qué es lo que hace un pastor, hermanos? Un pastor se encarga de llevar a las ovejas del rebaño de Dios a comer pastos delicados. O sea que un buen pastor se debe de encargar de darles buena palabra a los miembros de una iglesia, a darles sana doctrina, que no lleve mixturas, que no lleve nutrientes que no son los de la palabra, que no lleve esteroides para que no se pongan así muy gorditos, pero a la final puro aire de espiritualidad, nada de nada. Entonces, esos son buenos pastores. Hay que pedirle a Dios que mande buenos pastores fieles, que mande buenos siervos fieles a su grey, que mande personas, incluso hermanos fieles, para que también ayuden a los pastores y al liderazgo de las iglesias, para que sean fortalecidos. ¿Sabe que un equipo entre más fortalecido está, más se pone interesante la lucha? Por eso hoy el diablo nomás les da una puntadita y todos para abajo, porque están muy débiles, no hay buena alimentación de palabra. Así es de que vamos a pelear la buena batalla de la fe, a pelear la buena batalla de la fe, y solamente se puede pelear con toda la armadura. Efesios 6 nos dice toda la armadura de la fe. Así es de que vamos a orar a Dios, y pues como todo tiene un principio, también tiene un fin, ¿verdad? Y pues ya el domingo estaremos nuevamente,
y ya por ahí les prometo que no los voy a cansar tanto. Esta semana pasada se me fue el tiempo y pudiera platicarles cómo estuvo el asunto, pero no alcanza el tiempo. Se me iría otra vez el tiempo, 2 horas platicándoles lo que pasó. Pero ahora sí les prometo que traigo un cronómetro y para poder tener un tiempo medido para compartir la palabra en su tiempo nada más, para no aburrirlos. Amén. Así es de que si cualquier tengan una pregunta o algo, pues ustedes pregunten. Ustedes pregunten y ahí estaremos contestando. Y cualquier inquietud, pues aquí estamos. Amén. Vamos a orar al Dios. Amantísimo y buen Padre Celestial, Señor bendito, gracias te damos, Dios, porque tú eres bueno y fiel, Señor. Te bendecimos, Dios, porque, Padre, tú siempre estás trayendo los pastos verdes a tu rebaño, Señor. Tú siempre estás trayendo aguas frescas, Señor, a tu pueblo. Señor bendito, así como sustentaste al pueblo de Israel en el desierto, Señor, hoy nosotros estamos caminando sobre un desierto también, Señor, en el cual, bendito Padre, podemos mirar que escasean los pastos, escasean las fuentes de agua, Señor. Así como tú dijiste en Jeremías, Padre Santo, que los hombres cerraron la fuente de agua viva y cavaron para sí fuentes de agua, fuentes que no dan, fuentes secas, fuentes que no nutren. Todas esas falsas doctrinas, Señor, de prosperidades, de milagros, de sanidades, Señor. Sabemos que son reales, Señor, todas esas cosas. Sabemos que tú, Señor, te sigues manifestando en poder y gloria, Padre, haciendo milagros en tu pueblo, haciendo, Señor, muchas señales prodigiosas, Señor, que provienen verdaderamente de ti, Señor. Pero que, Padre Santo, el verdadero Hijo tuyo no pone la mirada en esas cosas. La mirada sigue puesta en ti, Jesús. Porque, bendito Padre, tú eres el que da, Señor. Como tú le dijiste a tus apóstoles cuando se fueron todos y te dejaron, Señor, y tú les dijiste que si ellos se querían ir, y ellos contestaron fielmente, ¿a quién iremos, Dios? Si solamente en ti hay palabra de vida eterna. ¿A quién iremos, Dios, si no es a ti, Jesús bendito? ¿Quién nos guiará por los pastos verdes? ¿Quién nos llevará, Señor, guiándonos por esos lugares que solamente tú conoces, Señor, el camino? Bendito Dios, ayúdanos a confiar en ti, a seguir teniendo esa hambre y esa sed de ti, Señor. De ti, Padre. No de las cosas superficiales, de las cosas efímeras, pasajeras, sino de las tuyas, Padre Santo, eternas. Te pongo a cada uno de mis hermanos, Dios. Llévalos en paz, en tranquilidad en sus hogares, cuídalos. Dales paz y tranquilidad, Señor. Te los pongo en tus manos, bendito Padre, y que seas tú dándoles fortaleza, Señor. Si hay enfermedad, Padre, en tu nombre Jesús, ponemos a cada uno de ellos, Señor. Que sean ungidos por tu Santo Espíritu, Señor, para que sean sanados, Padre, porque en este momento necesitamos de tu presencia, Dios. Si hay algún necesitado, Dios, sé por medio de algunos, Señor, supliendo su necesidad, Padre, porque tú usas a tu mismo pueblo para suplir necesidades en tu pueblo. Si hay alguno que no tenga trabajo, Señor, tú eres fiel y tú lo darás. Si hay alguno, Señor, que tenga algún problema familiar, Señor, tú eres el mejor abogado. Tú eres el mejor, Señor, que puede resolver los problemas, no el hombre, Señor. Porque hay que venir a ti, Señor, no a los hombres. Los hombres siempre darán consejos de hombres, pero tú das el consejo fiel y verdadero, Señor. La solución eterna. Te pongo a cada uno, Señor, guíalos, guárdalos, Padre, y sé tú con cada uno de mis hermanos. Te los pongo en tus manos y te lo pedimos todo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, que los que estuvieron conectados, mi hermana Verónica, Dios me la bendiga, mi sobrina Vania, la preferida, dice que es, y le digo que es la preferida, es mi favorita, a mi hijo Iram, a mi hermana Marisela y a todos los que estuvieron conectados, a Edil, a hermano Sergio, mi tío, todos, hubieron muchos que no vi, también a esta hermana Sirenia, también hermana Sirenia, Melisa Moreno, también Dios me la bendiga, que Dios me los cuide, y a todos los que estuvieron conectados, Dios me los bendiga, cuídense mucho, el domingo nos miramos por aquí, primeramente Dios a las 7 también, para que estemos compartiendo y aprendiendo más del Señor. Así de que espero que tengan hambre para ese momento y me aguanten las 2 horas que ya tengo listas el sermón. Con primera parte en la primera hora y la segunda parte en la segunda hora. Así es de que ya saben,
Dios me los bendiga y estaremos al rato allá también conectados en Canadá con el servicio que estarán teniendo. Así de que cuídense mucho, Dios me los bendiga. Besos y abrazos de aquí de mi esposa también. Hasta luego.